Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Quiero completar este círculo de negocios ilegales a alto nivel. Y el que les voy a hablar ahora no es necesariamente apoyado por el gobierno en sí, como lo es el caso del negocio de las armas. O sea, el negocio de las armas, el negocio de equipo, sobre todo para los militares, el negocio de equipo para las fuerzas de seguridad, negocios turbios, por ejemplo, para grandes proyectos de construcción, grandes programas, a veces sociales y demás. Sí hay un envolvimiento del gobierno que se envuelve y está relacionado directamente, y hay ministros, hay secretarios, hay individuos de alto poder e incluso gente de la alta sociedad que están ligados directamente. El tema del que le voy a hablar ahora ya es un poco más delicado. Hay muchos más filtros, se maneja en otro nivel, no se maneja tanto a nivel gubernamental de alto peso, pero sí hay un conocimiento del Estado en esto. Hay un conocimiento bastante amplio del Estado, y algunos individuos sí participan en el reparto, digamos, ¿no? El reparto del botín. No que lo hagan conscientemente, porque ya ahora vamos a hablar de temas, ya después de aquí ya me voy a meter en el tema del narcotráfico. Hablamos ya de temas que son mucho tabú, que si se lo relacionan al individuo, a la persona, a la política o al político metido en esto, puede traer malos resultados, sobre todo hoy en día con los medios de información. Entonces, ¿qué pasa? Estos delitos ya son delitos, ya estos son delitos que no son justificables. O sea, los otros delitos pueden ser negocios y lo podemos arreglar con buenos abogados y decir, bueno, fue un malentendimiento, ¿no? Fue un error a lo mejor de contabilidad, fue un error de transacción, no se siguieron las leyes por los requisitos y demás, y generalmente nunca pasa nada. Pero los delitos en el que le voy a hablar ahora, que es el tercer delito de los grandes de inversión en el mundo de la delincuencia internacional, sí, ya aquí hay consecuencias, sí, aquí hay ya desde el punto de vista social, el público cuando se entera ya tiene otra visión muy distinta del político o del funcionario público, del burócrata que está envuelto en esto. ¿Y qué le estoy hablando? Estoy hablando de el tráfico de personas. Y el tráfico de personas, básicamente, si se acuerdan lo que les comentaba, es una forma de esclavitud humana. O sea, en la historia del hombre siempre ha habido esclavitud, ¿no? En cuanto un grupo de personas tiene cierto poder y puede controlar a otra, lo manipula para hacer muchas cosas. Esto ha sucedido a través de todas las civilizaciones, desde la antigüedad, todos los grandes imperios, todas las grandes civilizaciones tuvieron esclavos. Cuando atacaban un continente, cuando atacaban un país, cuando atacaban una nación, inmediatamente subyugaban a la gente y la ponían a trabajar. Esto ha ocurrido a través de la historia, y desafortunadamente, a pesar de que ya en el siglo XIX la mayoría de los países del mundo eliminaron la forma de esclavitud conocida como la forma de esclavitud, hoy en día esta idea, este sistema sigue funcionando. Y se recuerda lo más famoso de los esclavos. O sea, todos los grandes civilizaciones tuvieron los egipcios tenían esclavos, con eso supuestamente y hay mucho debate sobre esto, pero se utilizaron los esclavos para digamos, edificar sus grandes pirámides y demás, construir sus pirámides. En Europa, ya pasando para lo que vendría a ser Europa eventualmente, los griegos tuvieron esclavos siempre, los romanos tuvieron esclavos siempre. O sea, toda una cultura de esclavitud que siempre ha habido, ¿no? Y después en Asia también, en Oriente, cuando se sublevaban, ¿cierto?, se sometían gente y se los sometía a una forma de esclavitud. Básicamente la esclavitud es: le quito la libertad a una persona y esa persona tiene que hacer lo que yo diga, desde un punto a otro. Y siempre todas las sociedades han tenido, en cierto modo, a través de la historia, una forma de esclavitud.
Avanzamos rápidamente, y le hago este recuento para que vea la similitud de lo que estoy hablando. Avanzamos rápidamente y a medida que el mundo va creciendo y se va expandiendo comercialmente, que empiezan a conquistar otros continentes, los europeos vienen a lo que es hoy en día la América, descienden en distintos lugares, van a la parte norte del continente, lo que es Canadá, Estados Unidos, y luego las islas del Caribe con los españoles, luego subsecuentemente con Latinoamérica, México, Sudamérica, todo eso conquistan los españoles y los portugueses, y se encuentran con la idea de que los nativos, o sea los indios que habitaban esto, no eran los más fáciles de, digamos, de culturalizar o de domesticar al sistema de lo que ellos querían, y por eso se aplica la religión católica, que viene con una idea de santizar a toda la gente y hacerlos, supuestamente civilizarlos. Se dan cuenta inmediatamente todos los europeos que en las Américas es muy difícil, particularmente el indio era una mentalidad nómada en la mayoría de los países, excepto obviamente en Centroamérica, lo que es hoy México y lo que es Sudamérica con los incas. Ellos sí tenían una cultura muy avanzada, que también, irónicamente, estas tres culturas tenían sus esclavos, porque como siempre había que pelearse, siempre había que luchar contra todo, cuando vencían a ellos, los utilizaban a los esclavos, tomaban naciones y los usaban para labores naturales que los nativos no la querían hacer. E incluso en la cultura azteca, muchos de los sacrificios que se hacían para los dioses eran esclavos. Entonces, o sea, la cultura esclavo es una naturaleza humana, siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. ¿Qué sucede? Los europeos necesitan y empiezan a expandir su civilización en Latinoamérica, y cuando ven que no pueden subyugar al nativo de aquí, empiezan a darse cuenta de que sería bueno que trajeran otras razas de otras naciones, y es aquí donde empieza la famosa migración de la esclavitud africana a nuestro continente, y los primeros obviamente llegan al Caribe y luego se expanden por lo que vendría a ser lo que es Brasil, parte de Latinoamérica y obviamente parte de Estados Unidos. Estoy haciendo un recuento rápido, pero la razón que se trae esta esclavitud es para trabajar, para hacer el trabajo arduo, el trabajo pesado, el trabajo difícil de lo que los supuestos colonizadores habían implementado. Pero ¿qué pasa? Automáticamente también lo que pasa es la mayoría de las grandes naciones que practicaban esta esclavitud, que era Holanda, era Inglaterra, entre otros, iban al África, que también entre las mismas tribus de África se peleaban. Y fíjese qué cosa curiosa, mucha gente esto no lo sabe, pero los esclavos del África eran proveídos a estas naciones como Holanda, como Inglaterra, por otras tribus africanas. O sea, tribus africanas iban y cazaban y atrapaban y buscaban hombres y mujeres negras, los ponían en un barco y se los vendían a los ingleses y a los holandeses. Otros países también participaron en esto, pero ya no, y los portugueses obviamente, y ellos los traían a nuestras tierras aquí a las Américas y los expandieron. Y es ahí donde viene la famosa agricultura. Eventualmente, le digo, la ley cambia, el ser humano empieza a y quedan vestigios de cosas, pero creo que pasa en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se crea la gran diferencia entre los blancos y los negros, el problema del racismo que insiste hoy en día y que nunca se ha cambiado, porque hay gente que piensa de la misma forma que en el siglo XVI, XVII, XVIII, que las personas que vienen de continentes y que tienen piel distinta de color son inferiores a los demás. ¿Qué sucede con esto? Se empieza a expandir esta gente, y eventualmente en los países nuestros, a través de los años, y esto ha tardado muchísimo el proceso, un proceso de integración de esta gente trabajadora, se mezcla en la situación, y en Latinoamérica por lo general se elimina
el sistema esclavo, y en muchos países se elimina también, muchas de las razas se los echa, pero en otros países se integra. Aquí en Estados Unidos se integra, pero hay una diferencia enorme de clases sociales en la que el estadounidense, lo que era el americano de la época odia esta raza y lo utiliza salvajemente para cultivar sus tierras. Bueno, hasta aquí estamos normal. Esta esclavitud tenía básicamente su breve historia que les acabo de hacer. Y supuestamente ahí se quedó todo, una vez que se emancipan, una vez que vamos pasando. Pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, ¿qué pasa? Supuestamente no existe este tema, ¿no?, de la esclavitud, eso. Sin embargo, dentro de los medios de investigación, dentro de los medios de investigación internacional, sabemos, por ejemplo, que hay ciertas digamos, profesiones que todavía requieren, fíjese, todavía requieren de esa forma de esclavitud, porque no todo el mundo lo quiere hacer. Y entonces, todavía hoy en día, aunque usted no lo crea, de muchos países, particularmente de los nuestros, donde somos a veces sufrimos una de las grandes pobrezas en Latinoamérica, todavía se viene con la idea de la inmigración a ciertos países de poder económico, se los trae con la idea de ayudarlos, de emanciparlos. En realidad, mucha de esa gente lo que viene a hacer aquí, viene a trabajar en los campos, viene a trabajar en el agro, viene a trabajar en fábricas, viene a trabajar en frigoríficos, y son explotados por el sistema. Explotados, o sea, no se le paga bien, no se le da buena vivienda, no se le dan lo natural, que ni siquiera lo hubieran experimentado, forma de vida natural y digamos decente, que lo hubieran experimentado en sus tierras. Esto, amigos y amigas, sucede hoy en día. Aquí en Estados Unidos se han hecho muchas investigaciones, y aquí porque el problema a veces del gobierno tiene muchos problemas con la inmigración ilegal, porque los ilegales, cuando llegan a un país, y estoy hablando ahora de Estados Unidos, que es la cúpula de todo esto, les decía, ¿no? Hay cosas que pasan en Estados Unidos que a veces no pasan en otros países. Aquí en Estados Unidos, los más abusados dentro del sistema laboral son los ilegales. ¿Por qué? Porque no se pueden quejar, porque no tienen voz, porque no tienen situación política, económica, social para hacer eso, y son totalmente abusados a tal extremo que se les excede el horario de trabajo, se les excede los días, no le dan vacación y le pagan muy poco dinero. O sea, si gana tanto por hora un obrero norteamericano, al obrero que viene del extranjero se le paga la mitad. Eso. Y fíjese lo delictivo de eso, es todo esto, que ya lo voy a explicar un poquito más en detalle porque es sumamente importante que lo entiendan, causa una gran decepción dentro del sistema, porque supuestamente nosotros estamos más civilizados que lo que éramos hace 200 años atrás. Sin embargo, los seres humanos se siguen comportando igual y siguen explotando a esa gente. Esta es la primera parte de este cosa. Le voy a hacer un poquito más de detalle porque es verdaderamente triste lo que hacen. Es más, mucho de lo que está sucediendo, que sucede aquí en Estados Unidos, que ha sucedido aquí en Estados Unidos, sucede en otras partes del mundo. Hay un gran argumento, hay una gran queja hoy en día, la menciono rápidamente para que vea, con la sede del mundo la sede del Mundial de Fútbol que toma el año que viene, que va a pasar en Qatar el año que viene. Se dice, y no se dice, sino que ha habido varios documentales, si ustedes los buscan lo van a encontrar, y hay muchos periodistas y hay muchas entidades internacionales que dicen que Qatar construyó la mayoría de sus estadios, la mayoría de sus edificios para, digamos, presentar el Mundial con este tipo de gente, con este tipo de personas que sí se le pagó un sueldo limitado, pero los tenían subyugados, los tenían aprisionados y los hacían trabajar en formas extraordinarias. Eventualmente Qatar, cuando el mundo se dio cuenta de esto, arregló un poco la cosa, pero todavía se sigue haciendo muchas quejas porque muchas personas han muerto en la construcción y no han recibido nada. O sea, son gente muy pobre que se utiliza. Es una forma de esclavitud. Búsquenlo en el internet y se van a sorprender que un país que va el año que viene a hacer este mundial
pensó en algún momento utilizar y lo sigue utilizando. Pero esto lo vamos a seguir explorando en el próximo video, porque en apenas de Council los invito a que hagan comentarios, los invito a que nos sigan, los invito a que se inscriban si no lo han hecho. Amigos y amigas, un placer una vez más.